toda esta composición económico que estábamos mostrando, de la inflación, la apertura de productos de la canasta básica, del cepo, bueno, de tanto para estar hablando. Sí, podemos hablar un programa plazo entero. fijo, la tasa de interés y demás. Bueno, tenemos a un especialista, por supuesto, y le agradecemos a Eduardo Robinson, que está en contacto con Telediario Federal. Gracias, Eduardo, por el tiempo y la comunicación. Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Eduardo, he estado siguiendo sí, toda esta presentación que han hecho de manera tan detallada. Sí. Así es que un gusto poder saludarlos. Pensaba, y para pegar lo de Adorni que hablaba, ¿no? Y me preguntaba cómo devolver la competitividad, la productividad. ¿Es necesaria la apertura que manifiesta el vocero presidencial? Bueno, claramente estaba siguiendo atentamente la presentación que ustedes hacían del número que se conoció esta tarde con respecto a la inflación del mes de febrero. Y por supuesto que son números muy elevados. Estamos hablando de que hemos descendido del 10º piso al 9º piso. Sí. Todavía, si bien por supuesto el gobierno alienta y trata de ser muy optimista con respecto a la inflación, claramente todavía es un problema la inflación. Probablemente incluso durante marzo la inflación esté por encima de la de febrero, porque vienen todos los incrementos, como bien decían ustedes, en lo que tiene que ver con los servicios públicos, sobre todo electricidad, que probablemente sea un golpe muy importante a los efectos de la inflación. Otro de los temas importantes es que hay que recordar que el índice de precios al consumidor es un promedio y en muchos casos ese promedio no está reflejando en muchas familias o en muchos compradores precisamente. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero mi canasta básica o mi canasta de consumo ha subido bastante más que el 13%, y por lo tanto no se ve demasiado reflejado con ese número. Pero a los efectos estadísticos y a los efectos de las cifras oficiales, bueno, estamos viendo, si uno mira el vaso medio lleno, estamos viendo que hubo un descenso de la inflación con respecto a diciembre, enero, meses de inflaciones realmente muy altas, del orden del 26% en diciembre, del 21% en enero, y bueno, este 13% claramente es un dato de inflación que puede llamar en algunos casos al optimismo, pero el problema es que si damos vuelta a la hoja, estamos viendo que el poder de compra ha disminuido muchísimo en la Argentina y eso lo ha reflejado una caída muy fuerte en las ventas minoristas. Con lo cual la pregunta es si la inflación va a disminuir por una recesión o un enfriamiento en el consumo, en la actividad económica, o va a haber un programa antiinflacionario que trascienda en todo caso un ajuste fiscal, que por ahora es un ajuste fiscal tratando, me parece, de pisar pagos, más que de tener en cuenta un programa antiinflacionario, pensando como, por ejemplo, en un esquema tipo plan austral o convertibilidad, de manera un poco más robusta. Da la impresión que se van tomando medidas un poco sueltas, pero que todavía falta conocer cuál es el verdadero programa antiinflacionario que está llevando adelante. Eduardo, ¿y ese programa antiinflacionario debe ir acompañado, y acá me sumo a lo que es la propuesta de varios gobernadores, incluso Martín Yarlora, incluso Frigerio, incluso Puyaro, de un programa productivo también, que no solamente debe ser déficit cero, que no solamente se debe ajustar, sino también que tiene que ir acompañado? Sí, por supuesto. Yo creo que está bastante, desde mi punto de vista, algo incompleta la visión incluso del propio presidente, es decir, el ajuste fiscal por sí mismo es una condición necesaria para, en todo caso, ir reequilibrando la economía. Pero falta todo el aparato productivo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los salarios, los ingresos. No puedo lograr una baja de la inflación, pero enfriar muchísimo la economía. Entonces, he bajado la inflación, pero con un nivel de actividad realmente que no va a lograr, me parece, en el corto plazo, tener esa recuperación. Me parece que lo que hay que hacer es, por eso decía, un plan antiinflacionario más integral que involucre al sector productivo en sus distintas variantes, a los efectos de no solamente
porque acá se está tratando de hacer un programa que baja la demanda agregada, está enfriando el consumo, Sí. pero falta todo lo que tiene que ver con la oferta agregada, es decir, la producción, la productividad, el trabajo, Bueno, la cuestión tributaria, claro. no solamente ir podando el sector Sí. público, sino también viendo cómo el sector productivo va mejorando su competitividad y va mejorando todo lo que tiene que ver con el mercado interno. Así que me parece sí. que eso debería estar dentro de un programa más consistente desde el punto de vista antiinflacionario. Es cierto, Eduardo, es un programa a medias, ¿no? Falta esta pata productiva que la están pidiendo a gritos los gobernadores. Y consultarte respecto a esta mención que había hecho el presidente, que lo tenemos allí en los títulos, ¿no? Que ha elogiado a su equipo de trabajo, eso es cierto, porque también se encargan de trabajar con una expectativa de números más altos y después termina siendo un número relativamente más bajo, lo que genera un impacto lógicamente positivo. Pero te quería preguntar respecto a esta cuestión, ¿no? Esta crítica a los supermercadistas por las promociones, que no dejan captar el valor real de la inflación. Eso es lo que ha dicho Milei. ¿Qué opinión tenés respecto a esto? No, yo creo que eso es, bueno, puede ser obviamente dentro de lo que es la técnica del relevamiento de precios que lleva adelante el INDEC. Y que después en fino, la ¿no? técnica Claro. comercial eso hay alguna tergiversación. Pero no me parece que sea el centro de la problemática. A mí me parece que más allá de si aprovechan o no las promociones, si están mejor respetados los precios, si por ahí los empresarios han sobreajustado precios teniendo en cuenta que iba a llevar en todo caso más tiempo la devolución, etc. No me parece que sea el centro hoy de la problemática. Me parece que eso es distraer un poquito el verdadero problema que tiene la Argentina, que es de ir, como te digo, de un programa que me parece que está algo incompleto, y que vamos un poco festejando, llamémosle así, ir de la terraza al 10º piso y luego al 9º, pero de manera, escuchábamos las declaraciones de Luis Caputo respecto de que Argentina tiene que disminuir la inflación de shock. Ahora, con una elección de monedas, una canasta de monedas, etcétera. Pero no queda clara cuál es la hoja de ruta. Todavía estamos mencionando aspectos un poco sueltos. ¿Cómo se va a implementar esa canasta de monedas? ¿Cómo va a ser la elección? ¿Qué va a pasar en todo caso con el levantamiento del cepo? Es decir, hay como todavía bastantes, me parece, puntas que no están demasiadas hilvanadas dentro de un programa como para todavía motorizar el proceso de inversiones, que es fundamental porque, como conversábamos recién, sin inversiones y sin un sector productivo que vaya acompañando todo este proceso, me parece que va a quedar, como decíamos recién, bueno, hemos recortado el gasto público, pero no ha crecido la producción, Claro. no hemos tenido Esos son restablecimiento del como bien crédito, decía, ¿no? etcétera, etcétera. Dar vuelta la página. Yo me voy a otro número, Eduardo, que tiene que ver con lo que dio a conocer hoy también el INDEC, y para ponerlo en contexto, ¿no? De escaso consumo, de paritarias muy complicadas, porque de los dos lados del mostrador muestran una situación realmente que es crítica, y la canasta básica, 690.000 pesos para no ser pobre, una familia Claro, tipo. claro. ¿No? Qué dato ese, Esto es un Qué número dato, realmente es muy, pero impactante. muy fuerte, porque ya desde hace mucho tiempo los trabajadores en relación de dependencia y formales, como se lo denomina, que no llegan a ese número. Lejos de ese número, sí. Bueno, el problema es ese. En la Argentina se ha instalado desde hace ya un par de años que la pobreza también abarca a los trabajadores. Entonces, claramente es como, bueno, como estamos tratando de analizar el hecho de que si nosotros giramos y en lugar de fijarnos en los números de inflación nos fijamos en el salario real, en el poder de compra, Claro. por supuesto que esto es consecuencia de una emisión descontrolada, que lamentablemente no hemos seguido las restricciones de presupuesto, la economía ha vivido expandiéndose a fuerza de emparcharla, pero tenemos que ver entonces todo esto que estamos diciendo con respecto a si giramos y miramos los números de poder de compra, como vos decías, bueno, 700.000 pesos para no ser pobre. Para no Bueno, ser pobre. Claro. son números elevados y si no mejora la productividad, la inversión, Sí.
bueno, probablemente si el presidente nos escucha, va a decir, bueno, pero este es el camino, el DNU, la ley ómnibus, los acuerdos con gobernadores, tratar de ir disminuyendo el peso del sector público en la economía, en el sector privado, para poder liberar esas fuerzas productivas. Bueno, pero ¿qué es primero en todo caso? ¿Cuál es en todo caso, para promover la competitividad? Un tema que ustedes abarcaron, por ejemplo, la situación de todo lo que tiene que ver con el sistema tributario en Argentina. Es un sistema tributario que alienta la competitividad, que alienta la producción. Por ahora no. Entonces, probablemente el ministro diga, bueno, pero tengo que tratar de consolidar el programa fiscal para empezar a disminuir los impuestos, la carga tributaria. Hay que ver cómo se aguanta. Ahora, yo digo, ¿no será al revés? Digamos, claro, porque hay que ver hasta dónde aguanta el bolsillo, ¿no? Hasta dónde se aguanta este tipo de situación. Mucho para seguir analizando, mucho para seguir hablando, Eduardo. Muchas gracias como siempre, por el contacto. Buena semana. Por favor, el gusto es mío. Será hasta otra oportunidad. Que tengan una muy buenas noches. Chao, Eduardo. Gracias. Gracias.